Continuamos en Sobre el Tapete. Mi nombre es Carolina Cifuentes y me acompaña el doctor Elad Manrique Hurtado. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, director del Centro de Investigación en Diabetes, Obesidad y Nutrición, y es médico endocrinólogo del Hospital Loaiza. Él nos está dando las claves para entender la relación entre diabetes e insuficiencia renal. Si tú tienes alguna consulta, algún familiar sufre de esta enfermedad o estas enfermedades, nos puede llamar al 212-4024, escribirnos a nuestras cuentas en Facebook y Twitter. Doctor, me quedo, como en el corte hemos seguido hablando sobre los extractos, que yo desde pequeña he escuchado que son fabulosos, que son buenos, que en realidad creo que se me obligaban a tomarlos y a mí no me gustaban porque te ponen beterraga, zanahoria, etcétera, ¿no? Entonces uno piensa que es lo mejor, pero usted hoy nos está diciendo que no necesariamente. ¿En qué casos y en qué casos no? Mira, cuando tú consumes un extracto es como algo, un licuado donde tienes un concentrado. Dice la palabra porque es un concentrado. Vitamina A, vitamina B, vitamina C. Pero también es un concentrado de calorías y una molécula que se llama fructosa, que es muy terrible. Tú cuando haces ejercicio muy intenso necesitas esa fructosa y vitamina C. Entonces, si tú haces ejercicio intenso todos los días, 2-3 horas, pues es posible que sí necesites tomar extractos o licuados o jugos. Pero si eres una persona sedentaria, si eres una persona que pues caminas 20 minutos al día y me tomo extractos licuados todo el día, eso se va a acumular como grasa. El cuerpo humano es muy sabio. El cuerpo humano lo que no usa, lo que no lo necesita como energía, te lo acumula como grasa. Y empiezas a subir de peso, Entonces, es una situación donde me dices, ¿a quién le puedo dar esto? Al paciente, a la persona que hace ejercicio intenso, que es físico-culturista, esa persona sí puede consumirlo. Pero la persona general del día a día como nosotros, pues que caminamos 20-30 minutos, pues, y consumo extractos, voy a subir de peso muy rápido. Y si soy diabético, me sube la glucosa muy rápido. Pues para quienes quizás están en mi grupo, que son muy delgados, sí sería bueno tomar extractos en ese sentido. Si es que haces ejercicio, sí. Porque acuérdate que tú tienes dientes para masticar. Y tú pierdes el hábito de masticación cuando tomas licuados o tomas extractos. Entonces al final, ¿qué haces? No masticas, la digestión es mucho más rápida. Entonces no condicionas a tu estómago a la condición natural de absorción de nutrientes. Un nutriente debe absorberse 3, 4, 5 horas. Tú cuando consumes un extracto, ¿en cuánto se absorbe un nutriente? En 2, 5 minutos. Incluso se suele, en muchas casas se suele dar tipo iniciando el día, ¿no? Sin haber consumido ningún alimento, de frente el extracto. ¿Está bien que lo hagan, por ejemplo, los padres y madres en casa con sus hijos? Es que, ¿por qué lo hacen los Porque padres? igual los chicos están en actividad, claro, no es algo estrictamente de hacer una hora de ejercicios fuertes, no, pero están en constante movimiento y botando energía, ¿no? Entonces, ¿es bueno o no? Uno cree la situación que mis hijos van a querer más vitaminas, ¿no? Para algunos se le da un extracto. Pero si tengo a mi hijo con sobrepeso, lo estoy engordando mucho más. Y estamos haciendo el círculo vicioso. Estoy tratando de luchar que mi hijo baje de peso y no lo voy a poder hacer si lo hago con un extracto. Segundo, no tiene el hábito de masticar. ¿Tú sabes lo que es un niño que no tenga hábito de masticar? Es lo peor que le puede pasar. Porque empieza a tomar yogures, licuados, gaseosas. Todo rápido. Llega al cerebro, estoy despierto, otra vez me apago, dame más líquido, empiezo el ciclo del azúcar. Eso es bueno, ¿no? Yo quiero que mastique, procese, digiera. No se da el proceso adecuado, porque el proceso natural, diría. Está hablando de masticar y también muchas personas en mi familia comemos muy rápido, porque también creo que mucha gente en la actualidad come muy rápido por el trajín. Por el trajín, no tienes que ir a trabajar, tienes que dejar a los hijos, tienes que hacer el mercado, tienes que cocinar, tienes que limpiar, etc. Entonces, el almuerzo o la comida en los diferentes momentos del día no llega a ser la protagonista, sino cumplir, ¿no? Es que al final tú empiezas a pensar, ¿por qué hay más diabetes y más obesidad en el siglo XXI, en los últimos años? Entonces tú empiezas a pensar, ¿quién inventó la licuadora? ¿Quién inventó el extractor? ¿Eso es natural? Tú te pones a pensar, no es natural. Eso es un invento del hombre. Antes, ¿cómo comía? Todo se comía entero, de la chacra a la mesa a tu boca. Ahora pasa por las máquinas y recién llega a tu mesa. Entonces, cuando pones a pensar en esa situación, dices, pues, ¿qué explosionó para que haya tanta diabetes y tanta obesidad en los últimos 100 años? O sea, manipular demasiado. La industria. La industria juega un rol muy importante en todo esto. Y el otro punto es la pérdida de hábitos. O sea, hemos perdido hábitos. Comes cada 3 horas, comes cada 2 horas, comes cuando puedes. Pues no tienes hábitos. Entonces me dices, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué es lo primero que enseñamos a un paciente con diabetes? A mejorar sus hábitos. Eso se llama enseñarles a comer. A identificar tus alimentos. Oye, no comas un jugo de naranja, tome una naranja entera. Un
es tan rico el jugo de naranja, a mí me Un jugo de encanta. naranja son 4 O sea, naranjas. no recomiendo tampoco ni una vez a la semana, por Es ejemplo. que si tú eres diabética y si eres obesa, la respuesta es no. Si tú eres delgada, la respuesta es sí. Si haces ejercicio, sales a correr, pues sí. ¿Me entiendes? Pero el problema es que un jugo de naranja no es una naranja, son 3 o 4 naranjas en un vaso. Es demasiado. Muy bien, la cantidad de calorías es mayor y la cantidad de fructosa es mayor. Entonces es una sumatoria. Y ¿no? si hago naranja, por ejemplo. Muy bien, eso está más delicioso. No hay problema. Una naranja, agua y sin azúcar. Como una limonada, 2 limones, agua y sin azúcar para refrescar. Pero la limonada sin azúcar es un poco complicado. Bueno, edulcorante, usamos los endocrinólogos para nuestros diabéticos y verdaderamente cambia el... Ahora he escuchado mucho stevia. ¿Usted lo recomienda o no? Los edulcorantes están aprobados y sí los recomiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que es adicta al azúcar. Al ser adicta al azúcar, pues ¿cómo le vas a quitar una adicción? Es como adicta a otras sustancias, al alcohol, a la cocaína, ¿no es cierto? Entonces, cuando son adictos a estas sustancias hay que cambiarlos. Y el edulcorante te permite justamente, entre comillas, engañar ese cerebro. Los engañas porque no tienen calorías, pero también se ha visto en el tiempo que te puede condicionar algunas situaciones. En ratitas se vio algo, por ejemplo, cáncer de vejiga en ratas, pero en el hombre no se ha evidenciado. Pero los edulcorantes aprobados para la población son sacarina, sucralosa, stevia ya está aprobada. Ahora, ¿cómo lo consumimos? Porque yo he visto en el mercado que te pueden dar stevia en estas hojitas verdes, ¿no? Pero también, justamente usted habla de la industria y también venden stevia ya procesada, ¿no? Que parece azúcar, en realidad es un polvito blanco. ¿Eso es igual o no? ¿Lo puedo usar, lo puedo utilizar en mis alimentos o no? Cuando se ha mandado a revisar la fórmula química de estas sustancias, muchas de ellas están mezcladas con maltodextrina, dextrosa o sustancias muy parecidas al azúcar. Entonces, ¿qué yo recomendaría a mis pacientes? Uno, que se fijen en registro sanitario. Eso es vital. Tú ves que vienen importadas, no sé de qué países, pero vienen importadas y no tienen registro sanitario nacional y no sabes si está bambeada o no es legal. Segundo lugar, si tienen fructosa. La fructosa es un azúcar muy potente, ¿ya? Y esta endulza mucho y tiene el mismo rol que el azúcar. Entonces la fructosa te hace mucho daño. Entonces yo he visto stevias con fructosa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué es lo que endulza? ¿La stevia o la fructosa? La fructosa. Entonces, pues los pacientes tienes que enseñarles a leerle una etiqueta. Señora, lea la etiqueta, registro sanitario, stevia pura y que no tenga mayor cosa. Entonces es una stevia no tan dulce generalmente, ¿no? Entonces, si uno habla de productos, yo siempre les digo que lo compren en un lugar pues, que tenga certificación por lo menos. Ahora en general el azúcar, por ejemplo, rubia o blanca, si la gente dice, ya, no voy a consumir tanto, pero tengo igual ahí mis potes de azúcar, ¿qué le podría decir? Porque también creo que la misma calidad del azúcar ha bajado muchísimo, no es como la en otras épocas, ¿no? En nuestros padres o nuestros abuelos. Hay un detalle, el azúcar es un antinutriente. ¿Por qué es un antinutriente? No tiene ninguna vitamina, no tiene ningún electrolito y tiene muchas calorías. Engorda un montón. Por lo tanto, si yo te contase la historia del azúcar, ¿de dónde viene? De verdaderamente no debió existir jamás el azúcar. ¿Me puedo contar así breve? Muy bien. El azúcar solamente tiene una historia. Los persas la trajeron hacia la zona de los árabes y los árabes la llevan a los europeos. Los europeos masifican el uso de azúcar en toda Europa, pero Europa toma el África y toma las Américas y hacen pues un boom económico del azúcar en toda esta época. Entonces los cañaverales se vuelven un boom económico. Pero ¿qué sucede con el azúcar? Hasta esa época un kilo de azúcar costaba $400. ¿Quiénes consumían azúcar? La gente de la nobleza, la pudiente. Entonces no había mucha diabetes. Pero hubo un personaje que se llama Napoleón y uno de sus científicos llegó a sacar sacarosa o azúcar de la remolacha. Al sacar azúcar de la remolacha, el precio de $400, $300 el azúcar, $20, $10, $5. Masificó el uso del azúcar. ¿Y desde cuándo se empieza a Pero masificar? era otra fuente. De otra fuente, pero sigue siendo azúcar. ¿Y desde cuándo se empezó a masificar el azúcar? El año 1800. ¿Cuándo aparecen estas sodas oscuras, para no decir nombres? 1895. ¿Desde cuándo tenemos mucha diabetes? Desde los años 1800, 1850, 1900. Entonces empieza a ver cómo una curva se relaciona con la otra, ¿no? Entonces, y empezó, el azúcar se masifica en todo. Es un estímulo al sistema nervioso central, te estimula, te despierta, te pone feliz, dura muy corto tiempo, y si lo necesitas, otra vez lo vuelves a consumir y otra vuelves a consumir. Entonces hizo parte de tu vida. ¿Pero tiene alguna vitamina? No.
Solo es el gusto, el sabor, ¿no? Que la gente hace, como usted dice, llenarla de energía, ponerla contenta, sentir más sabor quizá de lo que prepara. Tendrías que buscar otra forma de energía. Una papa sancochada es una forma de azúcar compleja. ¿Por qué compleja? Porque se absorbe en 2-3 horas. El cuerpo humano la digiere hasta llegar al azúcar final, pero demora 3 horas. En cambio la otra entra directa, en 5 minutos está arriba o está en grasa, depositada en grasa. Entonces come azúcares complejos o carbohidratos complejos, lo que decimos los endocrinólogos. Pero las personas en común no van a analizar eso, van a pensar, quiero un dulzor, quiero algo dulce, entonces piensan en azúcar, claro. Quiero algo que me despierte. Cuando quiero un café con un montón de azúcar, ¿lo tomas? Oye, qué bien estoy. Pasó 20 minutos, media hora, dame otro café con azúcar, ¿no? Sin embargo, mucha gente que sufre de diabetes dice, no, con el azúcar yo no tomo azúcar o no tomo bebidas con azúcar, sin embargo, igual están con sobrepeso, etcétera, porque también toman o consumen otro tipo de alimentos que, como usted acaba de decir, el ejemplo de la papa, también tiene cierto Sí, pero azúcar. acá hay un detalle. La alimentación del diabético